Acá continuamos y estamos con la concejala Fernanda Gigliani para hablar agenda abierta de un montón de cuestiones, sobre todo de una fecha importante que se aproxima, que deberíamos tenerla presente permanentemente, a perpetuidad en todos nosotros, y ha despertado muchos cuestionamientos, mucha controversia por varios sucesos que se fueron suscitando. Estamos cerca del 24 de marzo en el clamor constante de memoria, verdad y justicia, y vamos a hablar con ella sobre esta cuestión y muchas más también. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va, Luquita? Gracias por la invitación. Un placer, y vamos a empezar por ahí, por esta fecha que nos atañe a todos, y al cumplirse 50 años de este hecho tan fatídico para la historia argentina, resulta curioso, resulta también hasta indignante, según muchas voces que estuve escuchando, oír teorías negacionistas y oír comentarios negacionistas, inclusive a día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que varias discusiones que parecían saldadas, que parecían resueltas, hoy nuevamente se están poniendo sobre la mesa. Sí, yo creo que algunos que nacimos en democracia y que pudimos vivir la presidencia de Néstor en adelante, naturalizamos este reclamo de memoria, de verdad y justicia, creyendo que no se podía retroceder o que en todo caso se podía profundizar. Ya en la era de Macri arrancaron con la estigmatización de las madres y las abuelas, de decir que los derechos humanos en Argentina eran un curro. Arrancó ahí ya un proceso de estigmatización. Ahora, si vos me hubieses dicho que yo podía creer que en la Argentina podíamos tener una vicepresidenta amiga de genocidas, o sea, que a cara descubierta te diga que era amiga de Videla, que escribió libros y que además es defensora de la teoría de los dos demonios, te hubiese dicho que era impensado. Y ahora me parece que todo eso envalentonó a algunos sectores de la sociedad para que, bueno, hoy nos pasó hace una semana en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, un concejal a viva voz haga alusión a la teoría de los dos demonios, ¿no? La verdad que me preocupa, y más en un escenario donde también se está advirtiendo de que es probable que el 24 de marzo el presidente de la Nación indulte a genocidas, ¿no? Que por los tratados de derechos humanos que tenemos en la República Argentina, los delitos de lesa humanidad no deberían ser indultables, pero bueno, como este gobierno hace lo que quiere, parece que no le importa el Estado, no le importan las instituciones, no le importan las leyes, creo que son capaces de cualquier cosa, y más en este contexto donde se está visibilizando el nivel de corrupción obscena que tiene el gobierno de Milei. No me extrañaría que una cortina de humo sea como la citación de Cristina por la bochornosa causa Cuadernos, trasladarla presencialmente a Comodoro Pi. No me extrañaría que lo de indulto de los genocidas también sea una cortina de humo para tapar la corrupción de este gobierno. Todo esto que mencionás de lo que ocurrió en el Consejo fue en el contexto de una abstención que no fue justificada. Observo también que son muchos concejales jóvenes y que hay muchos jóvenes también que adhieren a este gobierno. Tiene una gran base electoral de jóvenes este gobierno actual de Javier Milei. Sí, pero de una base electoral que se va deteriorando. Porque yo sí puedo creer que muchos jóvenes creían en un gobierno que les decía que venía a eliminar los privilegios de la casta, que venía a romper el Estado, a vaciar el Estado, etcétera, etcétera, y que ingenuamente muchos acompañaron eso. Ahora, cuando vos ves que Adorni lleva a su esposa con todos los gastos que los pagamos vos, yo y los que nos están viendo, cuando vos ves que hoy con la estafa Libra, bueno, ya es obsceno el nivel de corrupción que tiene no solamente la hermana del presidente, sino el propio presidente de la Nación y otros tantos funcionarios. Bueno, ese discursito que capaz atrajo a algunos sectores de la sociedad, hoy se está cayendo a pedazos, es decir, las caretas se van cayendo, ¿no? Entonces, creo que es un acompañamiento que hoy se está deteriorando todos los días, porque además no van a poder tapar el sol con las manos. Y hoy hay una realidad económica, Luca, que no la puede tapar nadie. Si vos antes tenías un trabajo y estabas viendo cómo la peleabas día a día, hoy ya conseguiste o intentaste conseguir dos laburos más para poder vivir.
Entonces, este discurso que te dice el gobierno de que cada argentino que se queda sin trabajo tiene 4 trabajos esperándolo, cualquiera que nos está escuchando y está en búsqueda de trabajo sabe que no es cierto. Entonces, no puede ser que el relato mate realidad. En algún momento, tarde o temprano, la realidad va a matar el relato. Así que bueno, me parece a mí que lo que vos decías del Consejo Municipal, en particular, se dio en 2 sesiones seguidas, en 2 semanas seguidas. Una, colocar el nombre de Nora Cortiñas a una calle de la ciudad de Rosario. En ese momento los libertarios piden abstenerse. Nosotros les dijimos, ¿y por qué se quieren abstener? No podían argumentar, muy flojo de papeles los libertarios, porque aparte no estudian, son vagos y no estudian. Pero la semana siguiente, en el marco de una declaración por los 50 años del último golpe cívico-militar, deciden votar en contra. Y cuando argumenta en contra... Ahí tomaron partido. Ahí tomaron partido, que eso, bienvenido sea. Cuando quiso argumentar el presidente del bloque libertario, Franco Volpe, el voto en contra, dijo algo muy... que parece gracioso, pero en realidad nos debería entristecer que algunos que lleguen a ser concejales de la ciudad lleguen con ese nivel tan paupérrimo en términos académicos, ¿no? Porque dijo, bueno, nosotros los jóvenes no vivimos la época de la dictadura, queremos que nos cuenten la historia completa o queremos saber la historia completa. Bueno, vos tampoco viviste la época de Belgrano, tampoco viviste la época de San Martín y no por eso ignorás qué pasó en ese periodo histórico. Hay una batería de material bibliográfico que puede ilustrar y que puede contar. Y hoy los jóvenes no es por nada, pero tienen internet, o sea, tienen acceso mucho más rápido a información. En realidad lo que para mí lo más peligroso es lo que no dicen, no lo que dicen. Y lo que no dicen es que avalan un plan económico, que es el actual, y que es muy similar al plan económico que instauró la última dictadura cívico-militar en la Argentina. ¿Sí? El industricidio. Cualquiera que quiera googlear puede acordarse de lo que eran las propagandas de la época de la dictadura, cuando alguien se sentaba en una silla y esa silla era de mala calidad y se destrozaba en el piso y te decían que esa era la silla argentina y que entonces las sillas de afuera eran mejores que las nuestras. Bueno, es muy parecido el plan económico al que tenía la época de la dictadura. Y después, lo que no dicen es que lo que ellos en realidad avalan es porque alguien piense distinto, tenga una mirada de país diferente, te mereces que te torturen, te mereces que te asesinen, o lo perverso que tuvo la última dictadura cívico-militar, que fue incorporar la figura del desaparecido. Es decir, ni siquiera darle la posibilidad a una familia de tener un cuerpo, huesos para poder tener una tumba, hacer el duelo como corresponde. Entonces, cuando ellos dicen queremos saber la verdad completa la quiere saber gran parte de la República Argentina, que hizo a partir de la vuelta de la democracia uno de los pactos para mí simbólicos más importantes que tenemos, que es el nunca más. Nunca más dictaduras en la Argentina y fundamentalmente un reclamo de memoria, verdad y justicia. El otro día en La Perla, en Córdoba, un centro clandestino de detención, lo que fue un centro clandestino de detención, se encontraron 200 cuerpos fósiles que el Cuerpo de Antropología Forense está identificando. Y yo siempre digo que me emocionó mucho escuchar a una de las hijas de ese hasta entonces desaparecido que decía, hoy dejo de ser la hija de un desaparecido. Es decir, qué importante que es todavía para la historia argentina en este camino de reconstrucción de memoria, saber la verdad. Y hoy tenés 300 adultos que fueron niños que nacieron en cautiverio, en centros clandestinos de detención, cuyas madres fueron la mayoría torturadas y asesinadas y que hoy no saben su verdadera identidad. Es decir, son adultos que viven una vida de mentira, que viven en familias que no son las suyas, con una historia y un relato familiar que no es el verdadero. Entonces digo, cuando aquellos dicen, che, esto ya es pasado, ¿cuándo van a dar vuelta a la página? Bueno, no, esto hoy sigue siendo una herida absolutamente abierta en la República Argentina y hasta no encontrar al último y última desaparecida, hasta que los genocidas, que muchos están muriendo impunemente, no digan todo lo que saben, ¿sí? Y entre ellos que podamos encontrar a los 300 hoy adultos que no conocen su verdadera identidad, bueno, la Argentina no va a poder cerrar esa etapa, no la va a poder cerrar. Fer, en el Consejo
fuiste la única que alzó a viva voz su descontento con lo que estaba ocurriendo, su desacuerdo, la que puso el grito en el cielo fuiste vos, y hay muchos concejales, pertenezcan al mismo signo político o no, o de diferentes signos políticos, que abrazan los mismos ideales de la democracia que vos abrazás. ¿Por qué sentís que ninguno tomó la palabra? ¿Sentís que te dejaron solo en ese contexto? No. Yo sí creo que algunos tienen esta teoría de que a los libertarios no hay que contestarles porque creen que se los levanta, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que a los libertarios hay que dejarlos hablar. Y cuanto más hablan, más meten la pata. Cuanto más se exponen, más corruptos son. Sí, yo tengo otra teoría. Y además creo que hay temas en los cuales no se especula electoralmente o no se especula de ninguna manera. Este es uno. Vos pensás que en otros países del mundo tener un discurso negacionista es un delito penal. Es decir, que yo creo que en particular en este tema, bueno, tenemos que, todavía falta un montón, ¿no? Cómo pensar en sancionar cualquier discurso de índole negacionista. En otro momento histórico, Lucas, yo no tengo dudas de que esto hubiese sido de un escándalo tan grande que seguramente algún concejal tendría que haber renunciado a su banca. Lamentablemente, en este contexto donde todo se manosea, ya la corrupción parece que no tiene la entidad que debería tener. Creo que lo vemos y lo evidenciamos con el actual gobierno nacional. Hoy cualquiera dice cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, por lo menos desde nuestra parte, y en este tema en particular, porque además tengo un compromiso con los organismos de derechos humanos, y creo que tenemos todos aquellos que juramos sobre la Constitución Nacional. La Constitución tiene una de las premisas que es defender el sistema democrático. Entonces, defender el sistema democrático es defender los valores de la democracia, que tienen que ver con la división de los poderes, que tiene que ver con esto, con el respeto a las libertades, con el respeto a la vida, con el respeto también a la diversidad política, a la posibilidad de que el otro opine y lo haga con respeto y lo haga en el marco de un Estado de Derecho. Así que me parece que no se puede dejar pasar tan livianamente lo que pasó el otro día. Y hablando de negacionismo, hay un discurso también que tiene que ver con lo numérico, con quienes dicen, no fueron 30.000, fueron muchos menos, fueron 6.000, fueron más, fueron menos. ¿Hay cierto sesgo de reduccionismo ahí o de cortina de humo tal vez? Yo creo que hay un gran sesgo de ignorancia, porque la figura o el concepto de los 30.000 era una cifra estrictamente política, que lo que intentaba era interpelar no solamente a la sociedad argentina, de decir, no sabemos dónde están, hay un montón de compatriotas que no sabemos dónde están. También era una cifra que permitía interpelar a los organismos internacionales en ese momento de que en la Argentina se había llevado adelante un genocidio y que lo habían hecho quienes llevaban adelante la conducción del gobierno, de un gobierno absolutamente ilegítimo porque era un gobierno de facto. Y que además esa represión se hacía clandestinamente. Cuando hablamos de La Perla en Córdoba, era un centro clandestino de detención. No era una comisaría donde podía entrar un abogado, donde podría identificarte, donde se te sometía a un juicio con jueces imparciales, jueces naturales. Acá se violaron todos los derechos y todas las garantías de estas personas que hoy muchas de ellas siguen desaparecidas. Entonces, yo creo que fueron varios los funcionarios a lo largo del tiempo del macrismo e incluso de La Libertad Avanza que dicen no son 30.000, son menos. Esa no es la discusión. Para mí denota una enorme ignorancia desconocer que la cifra de 30.000 es una cifra estrictamente política y de interpelación de la sociedad. Y en ese momento, insisto, de los organismos internacionales que se estaba pidiendo que intervengan en la República Argentina en un gobierno de facto que estaba no solamente torturando, sino asesinando y además tratando de garantizarse impunidad, ocultando los cuerpos o tirando gente viva al río, como también ha ocurrido en los vuelos de la muerte. Y robándose bebés, robándole su propia identidad, que fíjate lo bien que han hecho ese trabajo, que todavía hay 300 personas adultas que no saben su verdadera identidad. Y un enorme trabajo de los organismos de derechos humanos, de las abuelas y de las madres que aprovechan estas fechas
en este caso a los 50 años del último golpe militar, para seguir concientizando de que si hay alguien que tiene dudas sobre su origen, si duda sobre el relato que escucha de su familia y ve algunas inconsistencias, que puede hoy recurrir a organismos de derechos humanos, a las propias abuelas. Hay un banco de datos genéticos donde puede cotejar su propia sangre para averiguar si no es hijo o hija de algún compañero o compañero desaparecida. Entonces, nada, yo digo que esto es presente puro. Acá no hay historia, acá no se va a dar vuelta a la página. Acá muchos, yo aspiro, Lucas, a que el 24 sea una de las marchas más masivas desde la vuelta a la democracia. Que estemos todos, los que creemos en la democracia, los que creemos en el sistema democrático. A mí me preocupa mucho ver que hoy ya no asumen con un golpe de Estado, pero son muchos de los mismos actores de la sociedad civil, empresarios, algunos grupos económicos de la República Argentina, que eran los que también eran cómplices de la anterior dictadura militar y que hoy algunos llegan con el voto popular, ya no llegan tomando armas y tomando el poder de prepo, sino que lo hacen a través del voto popular, pero después no creen en el Estado, no creen en las instituciones, no creen en la democracia, no creen en la Constitución Nacional. Bueno, me parece preocupante y para tomar nota como sociedad. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. En instante nada más volvemos con mucho más de Somos Eco.